Otro día más de trabajo en el Chessmóvil. Acá estamos haciendo despliegue. Acá están las maderas, Chilo las va a lijar en un ratito. Y yo por otro lado estoy terminando el mueble para poner las compus y eso, nuestro mueble de electrónicos. Así que en eso estamos, aprovechando que hoy no se vuela, porque hay mucho viento, como se ve. Siempre hay algo para hacer, siempre hay algo para hacer. Caos. Ahí quedó, tiene la tapita, acá le hicimos un estante, acá metemos más cosas. La idea es usar esta como puerta acá y usar estas bisagras. Puerta colocada con los correspondientes bisagras. La puerta quedó. Ahora me falta hacer unos agujeritos para una manijita y bueno, listo, va tomando forma el mueblecito. Ahora recién ando. El deck del baño de la ducha. Tiene un color rarísimo este. No sé si está podrido, vencido. Estoy armando la tapita, no sé cómo se llama. Sí, este tachito. Ahí está. Ahí está. La posta es que ahora va a pintar, espero, porque está dando vueltas, que dice que el papel de diario se le pega, que no sé qué, todo para después tocar el xilofón. ¿Qué vas a hacer con el xilofón este? Estoy pintando unos listones para el deck, para el respaldo del deck de arriba que todavía no lo pusimos. Este va a ser nuestro tachito. Futuro tacho, que funcionaría de la siguiente manera: bolsita, tachito triangular, y esto acá. Lo hicimos con los restos de madera que nos quedaba. Ya no nos queda mucha madera. Y ahora esto se cierra así. Esto es el mueble que va a ser nuestro soporte para la compu. Va a quedar algo así, digamos, la idea es que se gire y para apoyarlo estoy armando este mini estante para apoyar esta pieza. Se va a atornillar ahí para girar la mesa. Así que bueno, en eso estamos. Tenemos la mesita instalada, hemos puesto todo y esta es la prueba de fuego. Bueno, hay que tirarse para atrás, ¿no? Lo único, pero... Jugar a media almohadilla. Sí, es bastante firme. Vamos a probar apoyarle cosas. A ver, vamos a ponerle esto. A ver, permitime. Bueno, está re cómodo. Está buena, ¿estás contento? Estoy muy contento. Estás re feliz. Estoy contento. Te guardas, salís de acá y cerrás así. Buenísimo. Ahí quedó el mueblecito. ¿Está terminado? Gira. ¿Qué? Chilo se puso histérica porque empezó a llover. Empezó a llover, es crítico. Sí, por las maderas se están pintadas. ¿Qué es lo que pasa? Está lloviendo. Las maderas están puntadas. Y bueno, ahora la guardamos. ¿Zafamos a la lluvia o no? Sí, a tormenta. Bueno, este es el quilombo por la lluvia. Vamos a tener que acomodar todo. Mirá, Nos está atacando el granizo. Nos ataca. acabo de descubrir que tenemos nuestra propia cascada. Ah, mira, tenemos un feng shui. ¡Ay, la c*** de la lora! Se está llenando de agua, menos mal que corrí esto. ¡Oh! Se inunda por acá, boludo. Cuando la camioneta está en pendiente, inclinada, llueve por todos lados. Entró agua por ahí, se empapó, cayó todo ahí en el mueble este de las computadoras. Lo tenemos que revisar que no se haya mojado nada. Se inundó todo acá, empezó a caer agua por acá, después por acá. Empezó a chorrear agua por acá. Acá se hizo una pileta gigante, se llenó todo de agua hasta abajo. Y en fin, un desastre esta camioneta. Y debe estar entrando agua por ahí arriba ahora, me imagino. Bueno, nos movimos a alguna parte más elevada, más plana, en realidad, más que elevada, plana. Bueno, ahora parecería que no entra agua por ningún lado, ya secamos todo. Sí, está entrando agua. Sí, está entrando agua por ahí. Bueno, pero es menos grave. Dentro de Sí, todo. pero todavía no revestimos. Cuando revistamos en madera, esto no hay que solucionarlo. Sí, eso hay que solucionar. Sí, entonces todavía entra algo de agua, pero mucho menos que antes. Después de un momento de tensión extremo, resolvimos que era agua solamente. Así Nada, que era agua, se empaparon las computadoras, bueno. No pasó nada, pero mucha agua que entra entre la madera y la alfombra, no está bueno. Era solo agua. Decidimos tomárnoslo con calma, así que acá estamos. No, mentira, no venimos a, tomando un vinito. A una comería, a buscar un techo para que no siga entrando agua. Tómalo con calma, bajo un techo siempre es más fácil. Y bueno, un vinito y una picadita. ¿Qué
pasó? Contame. No sé, me agarró la alergia de algo. A ver. Me está poniendo cada vez peor. No. Mirá. Ahí se ve ahí, no sé. Sí, se ve horrible. Me fui a comprar un antialérgico a la farmacia. No pensaba ir pensando que por eso me pasaba, pero claramente no, cada vez está peor. Mirá. Todo ahí. La panza, ni te digo. Y vos no te viste atrás. Calculo que fue un tiramisú que me comí hoy. La comimos a la mañana, recién ahora me dio la alergia. La crema estaba en estado dudoso. ¿Fue eso o fue la sardina? No. O la lluvia. Está empezando a dar ahí, mirá. El disgusto de la lluvia. Sí, pero es releve eso. Me dijo que puede ser un estrés también. Ah, qué loco. ¿Viste? Ah. El estresazo del agua. Me estresé mucho. Esto no fue nada. Yo suelo estresarme mucho más. Te estresaste por el agua. Por el agua. No puede ser, se me juntó las dos cosas. Tengo la panza re mal. Tengo con taquicardia, pánico, no sé. Tengo mucho nervio, presión baja, estoy como muy nerviosa. Pero no es por esto, es porque me siento mal. No, por ahí yo algo ya también estaba de lo re que tomaste. tranquila, bueno, también puede ser. Después a las 3 de la mañana me desperté desesperada porque me empeoró mucho, me pica mucho, me baja la presión, ¿viste? Náuseas. No sirve de nada eso. Y no me está haciendo nada, picas peor. Y fue que qué raro, me dijo que era antialérgico tipo el Decadrón, ¿no? Te mintieron. Oh, bueno, sí que fue barato. ¿Sabes cuál es el error? No venir al médico y ir a la farmacia directamente. Sí, pero bueno, era lo más rápido. Sí. Para que estudiar no sé años. No, pero una reacción rápida. No. ¿Y dónde están tus papás? Y este. Basta. Bueno, espero que se me... con la inyección que me acaban de dar en el tuje, que me dolió en el alma. Que se me baje rápido la reacción porque estoy que no aguanto más. Me pica todo, tengo todo el cuerpo tomado. Relativamente rápido. Y me baja la presión, tengo náuseas, me siento re mal. Seguirme informando, veo que los hospitales en Argentina bien, me resuelven muchos problemas, estoy contenta. La verdad que sí. Funcionan bien, me atienden rápido. ¿Qué pasa? No puedo mover. Me dieron mal la inyección y me duele mucho. Tengo todo el traste inflamado, o sea, duro y resultó peor la cura que la enfermedad al final. ¿Saben el dolor que tengo? No puedo mover. Se me bloqueó la pierna derecha, el músculo. No puedo moverlo. De dolor ni de que no se mueve, quedó bloqueado el músculo. Pobre. Así estamos. Día de trabajo por un lado y día de reposo por otro. ¿Y Chilu? Volvimos acá al hospital de la guardia porque me volvió de vuelta bastante fea toda la... Se me fue por un par de horas y ya me empezó a volver y bastante... Me pica mucho, me siento re mal. Me empezó a volver antes. Y me siento mal sobre todo. Bueno, vamos a ver qué pasa. Tengo así, ¿ves cómo toda esta roncha pica un montón? Sí. Tengo por todos lados. Sí. Se me está yendo a lugares que ya no tenía antes, que ahora se empezó a ir a subir acá, por la cola, por... Te ha flechado el molle. Es un árbol. Un árbol, una planta autóctona. Una planta autóctona de acá que lo que hace es flechar y hace que las ronchas se hagan como frutillitas. Sí. Es un árbol bastante tupido. El único árbol que había ahí era... Estuvimos 5 días en el campo, pero recién ayer a la noche me agarró esto. Sí, no, pero con que haya uno alcance. Era un solo pino ahí cerca, no había árboles. Me acostó. ¿Y a toda la gente le agarra o a distintas personas le pega distinto? Depende también la... Cada uno. Vos Sí, también y no te... Capaz que vos no sos alérgico y... Me van a poner un corticoide más fuerte con el suero. Me dejan un rato acá a ver cómo reacciona. Porque no se me va y me siento peor. Haces 2 Sí. cuadras a mano izquierda, media cuadra, te tapas con el corriente. Bueno, estoy yendo a buscar la medicación de Chilu que no tenían en el hospital para tratar su alergia, que aparentemente es de un árbol que cuando te agarra, te agarra. No es grave, pero bueno, pica un montón. Ya tengo el producto, se llama Cronocorticoid. No sé cómo lo leyó desde ahí, pero bueno. Estoy hecha mierda, cada vez más deforme.
Qué horror. ¿Y esa panza sexy? No aguanto más, no aguanto más. Sí, sí, quiero estar el corticoide. Eso lo pones directo en el suelo, ¿no? No, en la cola. No me digas de vuelta. Respira hondo. Qué guachada, no me filmes, boludo, soy un cuco. Mirá las orejas, cómo se me pusieron, ¿no? El cuello. Qué impresión. Qué horror. Esto va directo a YouTube. Estoy haciendo redes, mientras espero que me baje un poco la mirá lo que es eso. Igual se te está rebajando ya. Sí, está mucho mejor. Y la cara la mira, tenés mucho esto. mejor. Ya se te bajó. Mira esto. Eso es un mapa mundi, que ahí se puede ver Me baja un perfectamente. poco toda la alergia. Esta Y acá mierda. tenemos Ah, los brazos. América del Norte. Archipiélago de atoles tengo por acá. No me siento bien acá todo, estoy como muy nerviosa. Me duele mucho. Chao. El único susto que te tiene que traer de vuelta es que te falte el aire. Está bien, vos. No te rasques. Espérame acá en la primera puerta y le aviso al doctor. Dale, gracias. Vine ayer 2 veces ya. Es una alergia. Yo creí que era comida. El doctor me dijo que es el de la flecha, el árbol que El mollo. no está calmando nada la cortisona. Nada. No dormí hace 2 noches, no duermo, no aguanto más. La picazón no aguanto más, la molestia. No sé qué hacer. ¿Tenés mollo donde estás viviendo? No sé, no vi, no conozco ni un árbol, no sé ni cómo es el árbol. No vi ni uno. ¿Sos de la cumbre? No, estoy pasada. Estoy yendo de hecho ahora a Buenos Aires, pero no me animo a irme así porque no aguanto. Cuando salgas del ambiente es cuando te va a ayudar. ¿En serio? Puede ser que haya algo en el ambiente que te está jodiendo. No soy alérgica yo en general. El mollo no hace falta que seas alérgico a nada. Vos pasas cerca y te flecha para preservarse. Como un corticoide con un antihistamínico para que te saque la picazón. Esto se me está cambiando. Y se le está todo el saltando tiempo, la otra sí. todo el tiempo. Empezó acá, A lo mejor comiste algo tóxico. sí, lo que yo creía, pero. Una mayonesa. Sí, yo creo que fue una cosa. crema con un queso mascarpone, un tiramisú que para mí estaba en mal estado. Eso demora Pero tanto. lo mismo, 3, 4 días, 5 días a veces. La tercera vencida. No puedo caminar, ¿no? Está recuperándome de la alergia bandita esa que me agarró. Haciendo un poco de reposo porque nada, me baja mucho la presión, me pica mucho todo, me arde, estoy muy molesta. Con las ventanas abiertas al full para que me enfríe un poco el cuerpo de lo que me arde. Bueno, ya les contaré, ya me estoy recuperando. Esta noche en el viaje dormimos frente a un hospital por las dudas que me agarrara otro ataque. Y sí, a la madrugada hubo que pedir más corticoides. En total me dieron 5 inyecciones de corticoides, más una cantidad de remedios bastante considerable. La alergia en total me duró poco más de 10 días. Es una prueba de video, cada 360 con el palito. Fin de la cuestión. Haciendo la misma. Voy a jugar la botella. Estoy limpiando. Acá el botón, Estoy llena de grasa. Estamos yendo a Colonia. Alguien mira cada tanto adelante, ¿no? Sí, con el piloto también es muy relajado esto, boludo. Es un placer. Boludo, ¿viste el video que subimos ayer a Instagram, Chris? ¿Cuál? 3% de batería. Ahí fue donde me corté, yo me agarrando el dron me corté los dedos en ese puente. Cuando ¿Cómo es la historia? fui a la guardia y el médico de guardia me dijo, sí, debe ser alguna alergia de comida, me dio un decadrón, a las 3 horas se me fue. Nos está filmando nosotros también. No, a las 3 horas me volvió, perdón. Voy de vuelta a la guardia varias horas más tarde. Qué boludo. Y agarra y la mina me mira, la enfermera, me mira, me dice, ahora llame la panza, me dice. Me mira y me dice, ah no, a vos te flechó el mollo. Yo me quedo mirando la cara. Yo creí que había sido el queso mascarpone, pero bueno. Te flechó el mollo. ¿Alguien le tiró? Me dice,
emoji. Que en defensa, hay árboles defensivos que te tiran como gritos o algo. A mí me como tira. tipo dardos venenosos. Para mí, yo Parece me que imagino la pasé versión cerca de... o algo así, y ¿Se me acuerdan de flechó Critters? Ahora, donde estuvimos ese día no había Que mollas. tiran unos dardos. Había ese árbol estaba ahí, infinito y nada más había. Para mí que algún viento me trajo por ahí. Flechó a otra persona y yo le llegué de rebote, boludo. Le eché a otro. We just so love so swimming at a fish on floor. Year after year. Rolling over the same moon. La menor. How we find. No, do era. Ahora do. La menor. Muy bien. Muy buena, estuvo bien la clase. Cristian Frey. Come on, get through it. Waiting for that feeling, waiting for that feeling, waiting for that feeling. ¿Qué onda? ¿Qué onda?